¿Qué es el vendaje neuromuscular y cómo funciona? Es un vendaje terapéutico y elástico, diseñado con el mismo grosor y flexibilidad que la dermis. Este funcionará causando efectos beneficiosos en lesiones del tejido de fascia, músculos, tejido tendinoso y ligamentoso. Otra particularidad de la cinta Kinesotape es que la parte adhesiva tiene un diseño irregular que asimila la irregularidad de nuestra capa externa de la piel, que viene siendo la dermis. Esto está hecho para que interactúe de mejor manera con los mecanorreceptores. Los objetivos terapéuticos que el Kinesotape cumple son los siguientes. Él puede proporcionar lo que es alivio del dolor, mejorar el drenaje linfático, mejorar el rendimiento muscular, estimulación continua en receptores sensoriales, acelera los procesos de recuperación y aumenta la circulación en la zona vendada. En el día a día de la fisioterapia, al encontrarnos con pacientes en rehabilitaciones ortopédicas, traumáticas, lesiones deportivas o alteraciones del sistema linfático, básicamente vamos a encontrarnos con lo que viene siendo un tejido inflamado. Dolor en la zona, cuando la inflamación se acumula mucho por mucho tiempo, las toxinas ya van ocasionando lo que viene siendo un edema, que es una inflamación más generalizada. También se da un bloqueo del drenaje linfático y una pérdida de la función. Dicho esto, el Kinesotape va a ayudar en gran manera a aliviar lo que viene siendo la inflamación. Hay un concepto que se utiliza más acá en Latinoamérica, que viene siendo la aplicación de pulpo del Kinesotape. Esto va a ayudar mucho a activar lo que viene siendo el drenaje linfático. A continuación podrán observar cómo se da momentáneamente lo que viene siendo el efecto fisiológico una vez que se haya colocado la cinta de Kinesotape sobre la piel. Cuando el vendaje neuromuscular entra en contacto con la piel, va a crear un espacio entre la piel y la zona afectada. Esto generará un espacio alivio a la congestión. Muy bien. Básicamente la zona que viene presentando la inflamación, la limitación de la movilidad, el dolor, esa zona articular está congestionada, esa zona muscular está congestionada. ¿Por qué? Porque el espacio ya que se comparte con las demás estructuras, con los demás tejidos, es un espacio muy mínimo, y al inflamarse congestiona entonces todo ese espacio ahí de más compuestos y se da una compresión de los receptores del dolor. Dicho esto, entonces aumenta lo que viene siendo la limitación funcional. El espacio permitirá que los vasos sanguíneos y linfáticos se dilaten, aumentará la circulación y regresará la función de la linfa, y se incrementará el paso del oxígeno. Muy bien, básicamente se da paso a que esas toxinas que están acumuladas se puedan mover de una forma más rápida y el sistema linfático capte a mayor cantidad ese bloqueo que había ahí por la misma congestión de la zona. Muy bien, básicamente hay que hacer énfasis en las contraindicaciones, porque si hablamos de indicaciones en la aplicación del Kinesotape, viene siendo una técnica que se desarrolla muy personalizada de cada fisioterapeuta y va enfocada realmente a la necesidad del paciente. En pacientes, si hablamos de indicaciones, viene siendo en pacientes en rehabilitación ortopédica, rehabilitación neurológica, lesiones deportivas, reumatología. Básicamente se puede utilizar en cualquier condición específica que nuestro paciente presente. Pero hay que hacer más énfasis en las contraindicaciones. Las contraindicaciones más importantes vienen siendo lo que son las afecciones en la piel, alergias dermatológicas, trombosis,
traumatismos severos, biopolímeros y problemas cardíacos. Sucede mucho que al aplicar la cinta de Kinesio Tape, en gran medida el paciente a veces puede sufrir un tipo de quemadura. Está comprobado que la cinta no debe ocasionar ninguna alteración a lo que viene siendo pues la piel. Se dice que cuando esto ocurre, la persona entonces sí tiene un tipo de alergia dermatológica. Lastimosamente no tenemos cómo saber eso. Si el paciente pues no nos indica, no nos da la indicación, o él tampoco sabe, no tendremos la certeza de saber si realmente puede que presente alguna alteración. Pero, por ejemplo, a veces pacientes que indican, he visto de ejemplo en muchos lugares, de que después de haber colocado la cinta hay un cambio de coloración. También está comprobado que la persona puede tomar el sol con la cinta, porque en algunos casos los deportistas utilizan mucho la cinta en actividades deportivas al aire libre. También, si hay un cambio muy importante de coloración al quitar la cinta luego de la actividad física, también entonces la persona se puede decir que es alérgica, porque el tape no debe hacer ningún daño a la piel. Al hablar de aplicaciones de Kinesio Tape, tenemos que tomar en cuenta la forma más efectiva de colocar el Kinesio Tape. Tenemos lo que es condiciones de sobrecarga. Una paciente que nos llega a consulta, tengo una sobrecarga muscular, tengo un abombamiento muscular. Básicamente, la forma ideal de colocar la cinta viene siendo de inserción a origen. El fisioterapeuta que maneja esta técnica tiene que tener un amplio conocimiento de anatomía para identificar bien la musculatura y saber cómo va a colocar la técnica como tal. Cuando hablamos de músculos hipotróficos, es una condición en donde la zona articular, la zona muscular ha perdido movilidad, mucha inflamación. Lo común que podemos observar en un diagnóstico de cualquiera área de fisioterapia, un diagnóstico ortopédico, reumatológico, neurológico, es un caso que viene presentando musculatura hipotrófica. Como hablamos de disminución de la movilidad, entonces aquí sí, básicamente la forma correcta es colocar el Kinesio Tape de origen a inserción, ¿ok? Entonces tenemos esas dos variables. Al utilizarla sobre sobrecargas musculares de inserción a origen y en músculos hipotróficos de origen a inserción. Muy bien, a la hora de recortar lo que viene haciendo la cinta hay muchas formas, que como les explicaba es una técnica totalmente personalizada. Se puede utilizar muchos tipos de cortes, siempre y cuando esté enfocado bien el objetivo. Si queremos dar soporte a la articulación, si queremos eliminar inflamación, si queremos fijar la zona. Son muchas variables que pueden haber y no hay un esquema exacto de decir tiene que ser precisamente así, no. Es una técnica que vamos a ir desarrollando muy personalizada de acuerdo a la necesidad de los pacientes. Pero la guía más sencilla nos dice que se puede seguir una fórmula que viene siendo VAS. La forma de colocar la cinta tiene que tener un punto que viene siendo la base, otra área que se llama zona activa y al finalizar la zona que se llama ancla. Muy bien, dicho esto, la zona que localizamos como base, ahí no hay que someter a la articulación a ningún movimiento. Por ejemplo, vemos la figura de la persona que está flexionada hacia adelante. Muy bien. Al colocar la cinta, el punto de la base, esa persona estaba totalmente bípeda, totalmente
de pie en una posición anatómica normal. Se coloca la base y entonces se le pide a la persona que se incline hacia adelante. En eso se termina de colocar lo que viene siendo la zona activa y al finalizar la zona del ancla. Muy bien, la cinta debe de cortarse en dos extremos. Esos dos extremos nos van a indicar el punto que les expliqué, de punto de base y punto de ancla, ¿ok? La zona activa es el recorrido donde la cinta va a pasar cuando la articulación la sometamos a algún tipo de estiramiento o movimiento. Como pueden observar en la imagen, ahí vemos donde dice base, es la zona más o menos donde les dije que hay que hacer un corte manualmente. Después de haber recortado la cinta, se somete la cinta pues a romper la parte donde está el adhesivo como tal. Eso fácil se puede romper, y donde dice fin viene siendo el ancla, y ahí arriba entonces también se termina de cortar horizontalmente. Ahí podemos observar una técnica que nos explica, técnica para músculo, es una tensión de un 0 a 10%, y una técnica para ligamentos es una base básicamente donde no hay que estirar mucho. Lo que sucede es que para dar más soporte a la zona ligamentosa, entre menos tensión la cinta tenga, más soporte va a brindar. Muy bien, con respecto a la tensión del tape, eso va medido de un 0 al 10% de tensión, pero como les expliqué, es una técnica muy personalizada y es fácil identificar cuando es una tensión muy excesiva. O sea, tenemos que hacer una tensión regular y medir bien el kinesiotape a la zona donde se va a aplicar. Podemos observar lo que viene siendo una aplicación para dolor cervical y en hombro. La cinta 1, aplicamos en posición horizontal la base en el tubérculo mayor del húmero, la ancla sobre el ángulo superior de la escápula. La cinta Y, la que pueden observar en la imagen número 2, colocamos la base de la cinta en el tubérculo mayor de la zona del hombro. El ancla superior, que va pues por la fibra trapecio, se fija en las primeras vértebras cervicales, y el ancla inferior, la que va por la zona escapular, puede llegar más o menos hacia lo que es la columna lumbar o columna dorsal. Muy bien, para dolores en la parte superior de la espalda, eso viene siendo por la parte del tórax, más o menos zona torácica así, le pedimos al paciente que se ponga su mano en el hombro contralateral, fijamos la base central en la parte inferior de la escápula y repetimos el mismo procedimiento con el mismo procedimiento que la cinta 1. Entonces podemos observar que lógicamente en la imagen número 1 podemos observar que a la persona colocar, vamos a poner la cinta sobre el lado derecho, a la persona llevar su brazo derecho hacia la espalda contraria, vamos a hacer un estiramiento en la zona escapular, y nos va a ayudar entonces a que la fibra tenga algo de movilidad. Y dicho esto, cuando la persona regresa a la posición inicial, va a encontrar entonces un efecto de relajación. Muy bien, en dolor lumbar podemos observar variables: dolor lumbar 1, 2, 3 y 4 a continuación en las imágenes. Aquí observamos el dolor lumbar 1, cinta número 1, que es la roja, en posición horizontal con la base y el ancla en la espina ilíaca posterior superiores, y la cinta número 2, que es la negra, la fijamos en la posición horizontal y paralela a la cinta 1. En el dolor lumbar 2, básicamente esto va indicado a la cantidad de molestia que la persona tenga o la complicación que estemos atendiendo. Cinta 1, ahí nos indica desde una posición bípeda y con ligera flexión del tronco, colocamos la base un poco por encima de la espina ilíaca posterior superior.
La ancla la fijamos por arriba de la espina ilíaca posterior superior del lado opuesto. Cinta 1, 2 y 3, porque hacemos como una X. La colocamos en forma de X en la zona más dolorosa. En el dolor lumbar 3, una de las técnicas más utilizadas, la cinta 1 y 2, vienen siendo ambos colores. Le pedimos al paciente que realice una flexión de tronco. La base la aplicamos en la espina ilíaca posterior superior, hacia arriba en paralelo a la columna. El ancla se fija en la región dorsal. El procedimiento se repite en el otro hemicuerpo. Básicamente es una de las más utilizadas, ya que la efectividad en esta colocación es muy buena. Dolor lumbar 4, dos recortes de cinta en forma de Y. Desde una posición bípeda y con una flexión de tronco aplicamos la base nuevamente en la espina ilíaca posterior superior. Las anclas mediales se deben estar a cada lado de la apófisis espinosa de la columna vertebral y las anclas laterales en posición paralela a las mediales. Esto de las anclas viene siendo, como ustedes pueden ver, los dos brazos de la Y. Esta es común para aplicaciones en codo de tenista, codo de golfista. Por ejemplo, tenemos la cinta 1, fijamos la base en la cara anterior de la muñeca y la ancla se inserta sobre el epicóndilo medial. La cinta número 2 va de refuerzo, adherimos la base sobre la cresta supracondilia del húmero y se ancla sobre la apófisis estiloides del cúbito. Esto para dar un mayor soporte a esa movilidad cuando nos enfrentamos a una epicondilopatía. Para un síndrome del túnel carpiano, una aplicación muy común, tenemos lo que es la cinta 1. Ahí pueden ver los números 1, 2 y 3. Ahí el 3 como que se borró, pero tenemos 3 números. Cinta 1, con la muñeca en flexión dorsal, fijamos la base del vendaje en la base del pulgar y el ancla va hacia el epicóndilo interno. Cinta número 2, con la muñeca en flexión dorsal, colocamos la base del quinto metacarpiano y el ancla va hacia el epicóndilo externo. Y la cinta número 3 es un punto de soporte alrededor de la muñeca. Esto nos va a dar alivio, lógicamente, en la musculatura del antebrazo, que es la que tiene que ver con toda la movilidad de la muñeca como tal. Y en la cinta número 3 nos va a dar un soporte para el punto ahí de apoyo específico en un síndrome del túnel carpiano. Para un síndrome del túnel carpiano, una aplicación muy común, tenemos lo que es la cinta. Para dolor y limitación del movimiento de la rodilla, ya sea interno o externo, igual cintas en Y, la rodilla ligeramente flexionada, aplicamos la base sobre el epicóndilo interno del fémur, las anclas en la cara medial del muslo. Cinta número 2, con la base un poco por detrás del epicóndilo interno, mientras las anclas rodean la rótula y fijan el epicóndilo externo del fémur. Esto nos da soporte si nos encontramos con una tendinitis ligamentosa o cualquier tipo de condición donde el paciente nos indique dolor en parte interna o dolor en parte externa. Para aplicación en tendón de Aquiles, tenemos una aplicación muy buena, muy vistosa realmente. Aparte que se ve bien, va a tener también un buen efecto. Cinta número 1, con ligera flexión dorsal del tobillo, colocamos la base en el calcáneo y el ancla por debajo de la fosa popltea. Hay que llegar a toda la zona de gastronemios, pues lógicamente porque ahí es donde va todo ese recorrido de todo ese abombamiento que va a sufrir una tendinitis aquilea. Muy bien, cinta en Y, número 2, aún con ligera flexión dorsal del tobillo, aplicamos la base por encima del talón y las anclas la debemos pegar rodeando el músculo gastrocnemios. Muy bien, cinta número 3. Para fijar el tobillo, envolvemos el tobillo para brindar soporte. Esto nos va a ayudar entonces en cualquier lesión de tendón de Aquiles o en cualquier lesión de tobillo también.
Muy bien, para fascitis plantar tenemos una aplicación sencilla. La fascitis plantar, un diagnóstico muy común en fisioterapia. Muy bien, cita número 1, imagen número 1. Desde una flexión dorsal del tobillo aplicamos la base sobre la cara inferior del calcáneo y el ancla en el primer tercio inferior de la pierna, sobre el tendón de Aquiles. Muy bien, cinta número 2, viene siendo la negra. Insertamos de manera perpendicular con respecto al primero, la base en el arco plantar y se fija en la cara medial de la pierna. O sea, se fija la cinta con respecto a la primera colocación y colocamos entonces el soporte en la cara medial de la pierna. Esto puede variar, pero es un ejemplo de aplicación en una fascitis plantar. ¿Alguna duda, alguna consulta? Con gusto para responder, por favor. Muchísimas gracias, licenciado José de Puy, por la excelente presentación que nos ha dado en el día de hoy. El kinesiotape, para nosotros en particular, acá en la clínica, es una de las técnicas muy importantes en el tratamiento de nuestros pacientes, ya que sentimos que nos ayuda a complementar, sobre todo a la hora de que el paciente se vaya para su casa. Sabemos que uno puede aliviar muchísimo el dolor y la molestia que el paciente tenga, pero no tiene la garantía de que esa respuesta se mantenga por las actividades que él tiene que hacer, ya sea en su casa, en su trabajo o en el ambiente deportivo. Entonces, por eso nos ayuda bastante a reforzar esa técnica entre las otras que nosotros aplicamos. Bien, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene a bien hacer alguna pregunta o consideración, abrimos también el espacio para debate también. Igual, si alguien tiene alguna opinión contraria o a favor o como sea, ¿verdad? En relación a estas técnicas de utilización. Y abrimos este espacio para poder interactuar. Entonces, saludos a Rey Lara. Rey Lara nos escribe acá al chat, dice, acá en el INFRE lo usamos también bastante, pan de cada día, muy bueno siempre actualizar. Gracias, Rey. Bien, entonces yo quisiera aprovechar, licenciado José, y hacerle una pregunta, y todos los demás también pueden preguntar por chat o abrir los micrófonos. En la práctica clínica, en tu experiencia clínica con el uso del kinesiotape hasta el presente momento, ¿cómo ha sido tu experiencia con relación a los pacientes? O sea, ¿qué tanto sientes que le ayuda, le beneficia o no al paciente al momento de utilizarlo? Muy bien, buenas tardes a todos. De verdad que un gusto poder participar el día de hoy en la docencia. Bueno, respondiendo la pregunta, en la práctica clínica, de verdad que es una herramienta muy valiosa cuando necesitamos dar soporte a una zona que está muy limitada funcionalmente hablando. Un paciente, por ejemplo, en una rehabilitación de rodilla, en donde después de los ejercicios, después de la rehabilitación, comienza a presentar falta de soporte, se siente inseguro, se siente con debilidad muscular. Ahí el kinesiotape, por ejemplo, va a ayudar mucho, va a dar un soporte muy efectivo, que él en particular utilizo mucho en rehabilitaciones de rodilla. De igual manera, el kinesiotape también en procesos de rehabilitación linfática, un
¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Sí, se escucha. Y también entonces en proceso linfático podemos utilizarlo bastante cuando hay cualquier tipo de alteración del tejido linfático. No les hablé de ese tema ahí en particular, pero hay aplicaciones que se utilizan cuando hay mucha inflamación, un edema. Pero en la práctica clínica es una herramienta muy valiosa. Excelente, excelente, licenciado. Y una otra pregunta, como dije, si alguien más quiere preguntar, con gusto, si no, seguimos por acá haciendo algunas preguntas o comentarios al licenciado. Licenciado José, nosotros vemos que, por ejemplo, hay diferentes aplicaciones de la técnica de Kinesotape para la misma patología. Vamos a dar un ejemplo en particular. Por ejemplo, algo que es muy común, una tendinitis anserina. Pero si nosotros buscamos las técnicas de aplicación, vamos a ver que existen diferentes técnicas de aplicación para dicha patología. En la práctica clínica suya, ¿usted considera que existe la técnica ideal de aplicación o va más en el sentido de poder guiarse por la técnica en sí de la aplicación del Kinesotape, como usted mismo lo mencionó, la utilización de la base, de la zona de aplicación y el anclaje, ¿no? la ancla? Muy bien. Sí, yo considero que una de las técnicas más efectivas que podemos utilizar es la de soporte. Dar soporte a la articulación cuando tenemos un caso, lógicamente, de pérdida de funcionabilidad, mucha inflamación, dar soporte en casa, porque colocamos la cinta, igual se me pasaba ese datito, cuando colocamos la cinta demora, cuesta máximo unos 3, 4 días. Durante ese lapso de tiempo la cinta va a estar haciendo su efecto. Entonces, dicho esto, considero que una de las técnicas más valiosas dentro del Kinesotape viene siendo la de soporte articular. Podemos dar soporte articular a un hombro, dar soporte articular a una lesión en codo, espalda baja y rodilla. Tobillo también. Me llegan pacientes con esguince de tobillo, se le da soporte a la articulación, la persona pasa 2 o 3 días con la cinta, cuando regresa, excelente, se sintió mejor, menos inflamación, simplemente por haber dado soporte. Considero que una de las más valiosas es brindar soporte a la articulación. Excelente, excelente, licenciado. Bueno, no me queda más nada que agradecerles a todos, realmente de todo corazón, es un gusto verlos aquí participando. Y bueno, los exhortamos a que nos sigan acompañando en los próximos Almuerza y Aprende con Kinesis. El próximo es para el día, el próximo miércoles. Como le comenté, el tema va a ser radiofrecuencia en fisioterapia y por la licenciada Linoska Pití. Y para el jueves 28 también va a haber una docencia de especialistas. Esta la vamos a hacer de manera mensual. Ya también vamos a comenzar a hacer la publicidad, porque esta va a ser en la noche, justamente abierta a todo público, tanto fisioterapeutas como pacientes, por los diferentes especialistas que trabajan con nosotros, entre ellos médicos fisiatras, psicólogos, fisioterapeutas, nutrición, para que ustedes sepan que también vamos a tener esa docencia con especialistas en la próxima semana. Así que no me queda más nada que darle un fuerte abrazo a todos ustedes. Saludos y éxitos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.